Estamos acá, ¿me van a ayudar a predicar? ¿Me van a ayudar o no? Decimos fuego, fuego y hace calor y estamos... ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido del cristiano? Vamos a intentar explicarlo de una manera distinta. Voy a presentar 3 elementos esenciales para entender la tarea del cristiano. Decí conmigo 3 elementos. 3 elementos que van a ser la razón, que van a ser algo muy, muy importante, van a ser parte de la tarea del cristiano. Vamos a leer en Juan 17:25. Tengo la nueva versión internacional. Juan 17:25. Palabras del maestro. Dice: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, dice Jesús, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Juan 17:25. El mundo no te conoce, yo te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. El primer elemento, entonces, es que somos enviados. Decí conmigo, somos enviados. Hay alguien que es enviado. Hay una tarea para la cual se lo envía. Somos enviados. Y Jesús dice, el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen, había algo en Jesús que ellos dijeran, mira, este viene del Padre, él viene de Jesús. Ya les fui tirando un centro, pero le hago la pregunta, ¿cuál es el significado, a ver si alguien sabe, de la palabra apóstol? ¿Cuál es el significado de apóstol? Ahí está, enviado, enviado. Ahora, vamos a ir un poco a la historia, y yo les voy a hacer una pregunta más compleja, pero siguiendo este estilo. ¿Qué significa la palabra apóstolos? ¿Qué era apóstolos? Sin soplar y sin googlear, ¿qué significa apóstolos? ¿Qué era? ¿Tienen alguna idea de lo que era apóstolos? Yo traje un apóstolos en escala pequeña. Ahora me piensan un tipo de traje con anillos y reloj. Apóstolos. Tengo algo, lo traje en escala pequeña, ahora se los voy a mostrar. ¿Pero saben lo que es apóstolos? Vamos a entender por qué Jesús usó la palabra apóstol, que era lo que nos decía a nosotros. Ahí si me alcanzan, por favor, el apóstolo. Y van a ver, van a saber lo que era. ¿Se ve? ¿Se sabe? 100% real. ¿Qué era entonces, apóstolos? Un barco. ¿Sabían eso o no? Un barco. Eso era el apóstolos, un barco. Entonces, eso lo entendían ellos, eso no lo entendíamos nosotros. Pero no era un barco bélico, no era un barco que llevaba soldados, que llevaba espartanos, que llevaba gente de guerra. Era un barco que llevaba mentes brillantes. Era un barco que llevaba intelectuales. Era un barco que tenía un sentido y tenía un motivo. Ahora, vamos a entenderlo de esta forma. Hagamos de cuenta que allá donde está aquel señor en el sillón está el rey, y que la mitad del auditorio pertenecen al reino. La mitad pertenece al reino, allá está el rey, ni me mira, es el rey. Acá la mitad es el reino. Ahora, esta otra mitad es un pueblo bárbaro, son terribles, sanguinarios, pero fueron conquistados por el rey. ¿Me siguen hasta ahí? Acá está el reino, ustedes son el reino, ustedes son bárbaros. Pero ustedes pagan tributo y ustedes fueron conquistados por el rey. Ahora, hay un problema. El rey habla en griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Ustedes no tienen idea, eso es chino básico. El rey tiene costumbres. El rey hace las cosas de una forma. Ustedes son bárbaros, salvajes. ¿Cómo hacen? ¿Vieron? No, son terribles esto. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya están conquistados, no necesitamos soldados, ya están conquistados, ya pagan tributo. Pero el rey dice un día, el año que viene me gustaría ir a visitar al pueblo de allá de los bárbaros, a esos terribles, quiero construir un castillo, quiero conocer a ese pueblo que tantas batallas me llevó, que tanta plata me costó las campañas militares. Y ahí entra en la escena los apóstolos, una flota de barcos, una flota con intelectuales que llegan a la civilización conquistada. Esto es historia, lo pueden chequear. Y llegan los intelectuales. ¿Y cuál es el propósito de los apóstolos? ¿Cuál es el propósito? Ellos preparaban la cultura para la llegada del rey. Ya eran sometidos, no había necesidad de levantar espadas. Ya pertenecían al reino, pero tenían otra cultura. Entonces llegan maestros y les empiezan a enseñar el idioma griego. Llegan filósofos y le empiezan a hablar de la aritmética, la matemática,
de toda una ciencia que estos bárbaros terribles no conocen. Y vienen con sus costumbres y comienzan estos intelectuales, no con espada, comienzan con la palabra, con el conocimiento, a cambiar la manera en la que estos bárbaros viven. Entonces ya no, y empiezan a comportarse más y se visten. Y después hablan de Platón, de Aristóteles. Y pasa el tiempo y el rey llega y dice, me siento como en casa. Esto es mi cultura. ¿Pero por qué? Porque hubo un barco con enviados. Hubo un barco que se envió con personas para preparar la cultura para cuando llegaba el rey. Eso era el sentido. Entonces cuando Jesús hablaba de enviar, cuando Jesús hablaba de apóstoles, estaba haciendo una referencia que la gente de la época conocía. Gente que va en un barco. Griegos que van a helenizar. Porque los griegos perdieron contra los romanos la batalla bélica, pero ganaron la guerra cultural. Los romanos hablaban griego. Se fascinaron con el idioma, con la cultura griega. ¿Por qué? Porque los griegos sabían lo que hacían. Tenían sus intelectuales que iban a llevar la cultura. Entonces el rey llega y se siente como en casa, porque alguien fue enviado. Entonces Jesús vino a esta tierra enviado. Vino con un propósito. Mientras esperamos el regreso del rey, seguimos anunciando que viene. Mientras esperamos que Dios viene, seguimos en esa tarea, en ese trabajo. Entonces eso te cambia totalmente la idea del rapto. No es que nos quedamos a sentar a esperar. Ella viene, ¿de cuánto le falta? Sino que estamos preparando porque viene el Rey de Reyes, porque viene el Señor de Señores. Y nosotros seguimos predicando, y nosotros seguimos haciendo la voluntad de Dios. En cualquier momento llega. ¿Qué pasa? ¿Dejamos de estudiar? ¿Dejamos de hacer nuestras cosas? No, seguimos anunciando, seguimos haciendo el trabajo que históricamente hicieron ese grupo de intelectuales, de mentes brillantes, para preparar la cultura a la llegada del Rey. Qué interesante esto. Entonces somos enviados. Dios te envía con un propósito. Dios te envía con un plan. Hay una tarea para hacer. Pero entonces estamos hablando que si somos enviados, ese es el primer elemento de la tarea cristiana, del Hijo de Dios. Jonás, llamado, enviado. Cualquier discípulo de Jesús, llamado, enviado. Es lo básico. Somos enviados, entonces el segundo, ¿quién te envía? Hay alguien que nos envía. Hay un rey. Decí conmigo, rey. Vamos a hablar del rey. Mateo 3:2. Dice Mateo 3:2, la nueva traducción viviente. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces, esto hace poco lo hablamos, el primer mensaje de Jesús. La primera predicación de Jesús. Arrepiéntanse. El reino de los cielos está cerca. Y mirá el orden. Viene alguien y dice, anuncia el reino. Se anuncia el reino, lo primero, viene alguien. Viene el reino, ahí viene el reino. Y lo segundo que sucede es que viene el rey. Y lo tercero es que viene el reino. Entonces, repasamos. Primero se anuncia que viene el reino. Segundo, viene el rey. Y tercero, por detrás, viene el reino. A ver si me alcanzan una corona, por favor, que si no, yo también quiero ser rey. Se anuncia, gracias, se anuncia al reino, viene el rey, viene el reino. Entonces, Jesús dijo, el reino de los cielos está cerca. ¿Y quién lo estaba diciendo? Sino Jesús, el rey. La introducción del reino nos lleva a conocer al rey. Soy un rey árabe. Ahí está, el rey. La introducción del reino nos lleva a conocer al rey. ¿Me queda bien? Me faltó la barba. Ya no había presupuesto. Entonces, Jesús se presenta. Él era el rey. Y él dice, el reino de los cielos se acerca. Pero él como rey, cuando él caminaba, detrás de él venía el reino. Él va como el anunciante, pero él va como el rey. Mirá, hablamos también de esto. Arrepiéntanse. ¿Vieron que dice? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentirse, metaneo,
repensar, cambiar la manera de pensar, volver a pensar, volver a tener una nueva idea de lo que Dios estaba diciendo. Los judíos esperaban un rey político. Entonces Jesús decía, arrepiéntense, el reino de los cielos ha llegado. Y acá había judíos en el escenario y ellos pensaban, ahí viene el rey político, ahí viene un rey a instaurar su reino político. Los griegos decían que lo espiritual era menos importante. Los griegos que si bien tenían la dualidad de Platón, lo imperfecto a lo perfecto, ellos buscaban el placer, el saciar la carne, el vivir el ahora, el disfrutar, el comer, beber, y despreciaban el mundo espiritual. Entonces Jesús dijo, arrepiéntanse, cambian la manera de pensar, porque el mundo espiritual importa y no es de la manera en la que ustedes lo creen. Los romanos proclamaban que no había rey sino el César. No había rey mayor que el César. Hay un solo rey. Entonces hablaban de Señor y decían, ¿quién es Señor? Sino César. Y Jesús dice, arrepiéntanse. Cambian la manera de pensar porque viene un rey que no es de este siglo. Viene un rey que no es de este reino. Arrepiéntanse porque hay alguien mayor que César. Hay alguien mayor que no es político, que viene con un reino espiritual. Entonces quiero decirte esto, ¿conoces al rey? ¿Conoces al rey del cual sos parte? ¿Conoces o no conoces? Si conoces al rey y si él es tu rey, hay un tributo, hay una obediencia y hay una reverencia que tiene que ser presentada constantemente porque es tu rey. Hay un tributo, hay una obediencia y reverencia que presentamos constantemente porque él es nuestro rey. Entonces dice, Jesús es mi rey. Y vive su vida de cualquier forma y no lo adora y no entrega nada para él. Pero si realmente es tu rey, si realmente estás bajo su gobierno, hay un tributo, hay obediencia y reverencia, porque ese es mi rey. Entonces Jesús empieza a proclamar, y desde los tiempos de Juan el Bautista, empezó Juan a decir, el reino de los cielos se acerca, el reino de los cielos. Y entra Jesús en la escena. El reino de los cielos se acerca. Arrepiéntanse. Cambien la manera de vivir, cambien la manera de pensar, porque llega un reino que no es de este mundo. Llega un reino que no es de este siglo. Si Él es tu rey, lo sabrás por la obediencia, por las rodillas dobladas, por el sacrificio, por la entrega y el amor que tienes hacia tu rey. Estamos hablando del mismo rey, ¿no? Sí, el rey de reyes, señor de señores. Entonces seguimos. Somos enviados. ¿Y quién te envía? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? Del rey. El rey me envió. No un cualquiera, no un vecino, no una autoridad más o menos. El rey. Rey hay uno solo. En el ejército hay muchos comandantes. En el ejército hay sargento. Hay distintos rangos. Pero rey hay uno solo. Y tenemos que conocer, tenemos que saber cómo es el rey. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo último, para cerrar la idea y para ir en esta conexión de ideas, de que somos enviados por un rey. Y si el rey te envía, quiere decir que hay un reino. Decí conmigo, hay un reino. Pero por favor, el rey viene de ese reino. Y acá es muy interesante esto. El rey tiene un reino. Tiene un reino el rey. Jesús viene a la tierra, Jesús se hace hombre y Satanás se da cuenta, Satanás dice, este es mi reinado. ¿Se recuerdan? En el Edén estaba todo perfecto, estaba todo bien, entró la muerte y Belcebú, el príncipe de este siglo, Satanás toma esa posición de rey. Pero en un momento de la historia Jesús se hace hombre y Jesús entra en la tierra y Satanás dice, ¿a qué va a venir Jesús acá a la tierra? Si no, a recuperar lo que perdió, su reino, lo que perdió por el pecado, la naturaleza que se desvió, la creación que se corrompió. Entonces Satanás se da cuenta que Jesús, que Dios venía a la tierra a establecer un reino y lo tienta. Vamos a Mateo 4:8. El propósito de Jesús fue establecer el reino de Dios. Él venía enviado, él venía como rey, pero él venía a traer el reino. Y Satanás lo tienta. De nuevo lo tentó, dice Mateo 9:8, llevándolo a una montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Jesús?
Jesús, vos viniste a traer el reino. Jesús, vos viniste a recuperar lo que perdiste. Estás ayunando, tenés hambre, tu cuerpo se cansa, tenés que morir, tenés que ir a la cruz. Acá hay una ventaja. Acá hay un camino más corto. No hagas el propósito de Dios. No hagas lo que Dios te pidió. Solamente tenés que arrodillarte y todo este reino será tuyo. Satanás lo tienta con un atajo, con cortar el camino. Le muestra todos los reinos, todo el poderío. Tal vez en el tiempo, lo que vendría después, lo que sería, las torres, los edificios. Le muestra todo ahí. Mirá, Jesús, vos veniste a recuperar un reino, según tengo entendido. Arrodillate, adorame, todo esto es tuyo. Una tentación para desviarlo del propósito de Dios, pero Jesús sabía bien cuáles eran sus armas y cuál era su rey. ¿Sobre quién se iba a rendir? No sobre Satanás. La cultura del rey es su reino. La cultura del rey es su reino. ¿Cómo reconocemos a un argentino en el mundo? A ver, respóndanme. ¿Cómo reconocemos a un argentino en el mundo? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Por la camiseta? No se confundan con Uruguay, con Grecia, con El Salvador. Su forma de hablar, che, capo, ¿qué onda? Maestro, costumbre, el matecito, la empanada, el tango, ahí vamos tirando. Hace así con la mano, ¿no? No sé por qué. Le agarra calor y hace así con las manos. Lo reconocemos por su cultura, por las cosas que hace, por la forma en la que se comporta. Y por más que esté en otro lado, que agarre otro acento, que se vista de otra forma, decimos, mirá, ese es argentino, ¿eh? Mirá ahí, le saqué la ficha. A ese me suena. ¿Cómo reconocemos a un hijo de Dios? ¿Cómo reconocemos a un cristiano en el mundo? Por su cultura, por las cosas que hace, por la manera en la que se comporta. Este no pertenece acá, este pertenece a otro reino. Este que está acá no es de acá, sino de otro reino. La cultura del rey es su reino. Entonces viene el reino de Dios y viene su cultura. Mateo 6:10, el último versículo que leo, dice la Nueva Versión Internacional. En Mateo 6:10, todos lo saben de memoria esto. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mirá, dije que estaba leyendo la Nueva Versión Internacional. Y la Nueva Versión Internacional traduce hágase. ¿Vieron esas palabras que no usamos más? Pues vosotros, cuando leemos la Reina Valera 60 y más para atrás todavía peor. Pero me encanta que la Nueva Traducción Viviente, que tiene más actualizado el lenguaje, lo diga así. Porque le está hablando un señor, le ruega, venga tu reino. Y le dice, hágase tu voluntad. Señor, le está hablando un rey, estamos orando desde una posición de abajo pidiéndole a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que el reino de Dios viene a la tierra? Pregúntale a alguien, ¿cómo sabes que el reino de Dios viene a la tierra? Los tengo medio. Sabemos que el reino de Dios viene a la tierra porque se hace su voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces esto está ligado. Decimos, venga tu reino, la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La Biblia nos habla de cómo se vive en el cielo. La Biblia nos habla de cómo se vive en el reino de los cielos. Y la Biblia es una declaración de guerra, porque nos invita, aún estando en otro país, en otro aspecto político, a vivir de una manera no de este siglo, no de este reino, sino de otro. Porque tuyo es el reino y el imperio por los siglos de los siglos. Y eso es una declaración de guerra, de que no hay otro señor, de que no hay Belcebú, de que no hay un metacapitalista, que no hay un poderoso, sino que solamente el reino, el honor, el poder y la gloria pertenecen a Cristo Jesús, solamente a Él. Entonces hay reinos en colisión y el reino de Dios sufre violencia. El reino de Dios viene a liberar, a sanar y a salvar. Eso es lo que ha venido a hacer el reino de Dios. Entonces Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. El rey hablando. Pero inmediatamente los endemoniados eran libres. Los enfermos eran sanados. Y aquellos que iban rumbo a la perdición eran salvos. ¿Pero por qué? Porque el reino de los cielos se acercó.
Porque del cielo algo bajó a la tierra y comenzó a suceder lo que natural y normalmente no sucedería. El enfermo seguía enfermo, el endemoniado más endemoniado, y el que iba rumbo a la perdición, rumbo a la muerte eterna. Pero de repente el reino de los cielos llega y rompe en esa homeostasis, rompe con el equilibrio, y comienza Jesús a sanar, a liberar y a salvar. Ese es el reino de los cielos. No son solo palabras, es demostración de poder. No es solo un cuentito, que ahí viene el rey. Y Juan el Bautista dijo, viene alguien que yo no soy digno de nada, es más grande que yo. Y llegó Jesús, no solo con palabras, sino con demostración de poder. Pablo dijo, el reino de Dios no es palabras, sino demostración de poder. Ese es el reino de Dios, ese es el reino de los cielos. Entonces, si lo vemos así de esa manera, tu propósito en la tierra, el llamado, lo que Dios te llamó, lo que Dios te convocó, esa tarea que tenemos como siervos, como discípulos, como cristianos, no es otra, sino de que somos llamados, somos enviados por el Rey a establecer el reino. Somos enviados por el Rey, somos convocados por Él y Él nos envía, el Rey, nada más y nada menos, a establecer su reino, a hablar de Él, a vivir como Él vive, a que la salvación, la sanación, la libertad llegue cuando un hijo de Dios, un embajador está en un lugar. El Rey te envía, el Rey te llama. No es un grupo de personas, no es un pastor. Es algo que nos excede y nos supera. Es los cielos descendiendo en medio de las tinieblas de la tierra y trayendo luz, trayendo esperanza. Entonces, esa es la tarea del cristiano. Es una persona enviada por el Rey. Tiene que saber quién lo envía para establecer el reino de los cielos. Y en el lugar en el que te toque estar, en el lugar en el cual tengas una esfera de influencia, tiene que haber algo distinto, porque vos sos enviado por Dios y porque el Espíritu Santo está con vos. Y entonces en ese lugar tiene que empezar a suceder lo sobrenatural. Vamos a predicar, pero también va a haber demostración de poder, porque no venimos solos, venimos con un Rey que nos respalda y venimos con el reino de Dios que va a sacudir a las tinieblas, que va a traer libertad a los cautivos, que va a sanar a los enfermos y que va a traer liberación y restauración eterna a aquellos que estaban oprimidos. Las tinieblas tiemblan porque no es un grupo de personas las que se levantan, son enviados por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a establecer su reino. Mientras esperamos a Jesús, seguimos estableciendo su reino porque esa es nuestra tarea. Cerrá tus ojos, por favor. Ponete de pie. Gracias.